En medio de las voces resonantes y de los murmullos casi inaudibles, hay ruidos que interrumpen nuestra conversación y que nos desenfocan. Esos ruidos pueden hacer que no entendamos un mensaje por completo, pueden distraernos e incluso, si el ruido es demasiado perturbador, nos puede causar problemas. Somos personas que vivimos en un mundo que está inundado por noticias, por información, desinformación, publicidad y propaganda. Somos personas que tenemos interrogantes, que tenemos incertidumbres, miedos, pero también esperanza. Miramos en nuestro entorno y confirmamos, o a veces no, que vivimos en un mundo que está atravesado por el bullicio. Pero, ¿todo es ruido? No. En medio del caos existen armoniosas melodías que nos acompañan en nuestros amaneceres y en nuestros desvelos. Esas melodías, inscritas en las 5 líneas del pentagrama de los sonidos, también tienen espacio para el silencio y para la comunicación. Con distintas intensidades y en distintas tonalidades, componen una caótica dinámica. Pero, ¿qué es el ruido en la comunicación? O mejor aún, ¿qué es la comunicación para la gente de hoy? La comunicación se entiende como el acto de elaborar un mensaje que al ser emitido espera que quien o quienes lo reciben asuman una acción, una reacción o una emoción. En nuestro mundo actual y tras milenios de distintas formas de comunicación, la esencia de la comunicación, la de esperar una reacción, no ha cambiado. Pero sí han cambiado los medios por los que nos comunicamos, los sujetos que nos comunicamos y los formatos en los que nos comunicamos. Actualmente, en nuestro mundo, existen varias herramientas para la comunicación. Por ejemplo, están las redes sociales, los servicios de mensajería, las plataformas de noticias y de entretenimiento. Todas estas herramientas permiten que una muchedumbre de usuarios se conecten a un océano de personas que sin conocerse intercambian información minuto a minuto, la envían y la reciben. Sin embargo, hay algo que es indudable, y es que en esa caótica orquesta de intercambios hay ruidos que pueden hacer interferencia en esas comunicaciones. Y esos ruidos están también formados por los prejuicios, por la intolerancia, por la desinformación y por los acosadores digitales. Nuestro mundo es producto de la comunicación. Nuestro mundo es creación de la palabra divina y ese también es un acto de comunicación. Es por eso que todo el tiempo comunicamos algo. Como criaturas de este mundo, tenemos como esencia comunicar. Nuestra forma de vestir, la entonación que utilizamos al hablar, las historias que compartimos, los memes que enviamos, los emoticones que usamos en nuestros teléfonos celulares, las opiniones que escribimos, las reacciones que damos, las secuencias que bailamos en TikTok, estos mensajes forman parte de nuestra esencia de comunicar, porque todos somos comunicadores y comunicamos todo el tiempo. Como les decía, cuando hablamos de la comunicación y nos reconocemos como comunicadores, podemos hacer una diferencia. Y es que existen comunicadores naturales. Es decir, el ser humano por naturaleza comunica porque la comunicación es transversal a todos nosotros. Pero también existen los comunicadores que hemos escogido a esta carrera como nuestra profesión y que la ejercemos desde distintas áreas. Yo lo hago desde el periodismo y antes lo hice también desde la docencia. Cuando hablamos de periodismo, hablamos de describir, explicar y cuestionar. Pero antes de entrar ya a la esencia de la profesión, no me quiero olvidar del ruido.
y es que el ruido que interfiere nuestra vida cotidiana es el mismo para los comunicadores profesionales como para los que no son comunicadores profesionales. Y en ese sentido, cuando hablamos de periodismo que describe, explica y cuestiona, también existen algunos ejemplos de ruido. Por ejemplo, aquel periodista que cree que es el protagonista de la noticia, del hecho, del suceso. Los periodistas sabemos que somos el vehículo para comunicar el hecho con la audiencia. Pero también es ruido aquella audiencia que demanda que ese mediador asuma una posición política, coyuntural o incluso ideológica de acuerdo a los gustos de esa audiencia, impidiendo que el hecho se vea en su real dimensión e impidiendo que la historia juzgue al hecho como sucedió. Cuando hablamos de periodismo, hablamos de múltiples voces, como son múltiples las voces de quienes nos comunicamos. Existen medios e historias para todos. Todos los medios de comunicación cuentan con una planta de periodistas que día a día cubren historias desde diferentes puntos de vista profesionales. Algunos de ellos se enfocan en el periodismo de investigación, otros, por ejemplo, prefieren publicar mayoritariamente noticias, algunos tienen enfoques de género, son especializados en medio ambiente, en seguridad, etc. Esa multiplicidad de voces hace que esta profesión sea tan enriquecedora, porque esta es la profesión más cosmopolita del mundo. Es la profesión que nos permite reportear desde la calle o analizar millones de datos y encontrar historias detrás de los números. Es la profesión que nos permite apreciar las más duras realidades, pero que también nos sitúa en un lugar privilegiado para ser testigos de los momentos que forman a nuestro mundo. El periodismo describe, explica y cuestiona, porque esa es la única forma de terminar con las inequidades. En medio de todo este ruido que invade nuestro día a día, tenemos un reto y es el reto de confiar. Las audiencias y los periodistas deben tenerse confianza, porque es la única forma de enfrentar los retos que tiene la comunicación en la actualidad. Por ejemplo, los prejuicios, la intolerancia o la desinformación. ¿Sabían ustedes que el 70% de informaciones imprecisas o falsas se difunden con mayor rapidez que aquella información que es verificada? Tenemos que confiar para hacer esas melodías. Tenemos que confiar, por ejemplo, las audiencias en los periodistas, porque el periodismo es el bosquejo y el registro de la historia. No sabríamos en Ecuador que la primera película del cine nacional fue aquella creada por Augusto San Miguel en 1924, si es que no fuera por la prensa de aquella época. Gracias a los periodistas de aquel entonces, que publicaron cuándo se estrenaría la película, de qué iba la película, quiénes eran los actores y las reseñas de aquel film, no sabríamos que esa película inauguró la historia del cine nacional. Porque todas las cintas, toda la producción de Augusto San Miguel se perdió. Y si no fuera por los periodistas que registraron ese momento, nuestra historia nacional tendría un hueco similar al que tienen las cintas de 35 milímetros del cine antiguo. Vivimos en un mundo hiperinformado y es allí donde tenemos la oportunidad, los comunicadores profesionales y los no profesionales, de ser como en la música, esas notas y esos silencios que, inscritos en el pentagrama, conforman una melodía que atenúa el ruido de nuestra vida cotidiana. Esa melodía nos permite poder celebrar el espectáculo de la naturaleza, del mundo en el que vivimos, pero también poder reflexionar sobre el misterio de comprendernos como seres en esta sociedad. Muchas gracias.